Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Espagirismo. En esta ocasión hablaremos sobre la época medieval. Pues bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestra primera sección, que es la otredad, en la cual hablaremos un poco del proceso histórico de la Edad Medieval. Bueno, ¿cómo se origina la Edad Medieval? Pues la mayoría de los historiadores plantean la caída del Imperio Romano como el inicio de la época del medievo. ¿Por qué se da la caída del Imperio Romano? Bueno, en realidad hay varias causas que se empiezan a entrelazar desde la perspectiva del espagirismo. Por ejemplo, el surgimiento del cristianismo dentro del mismo Imperio Romano, que obtiene muchos adeptos justamente porque iba dirigido a las clases pobres y a las clases como esclavizadas por los romanos. Entonces, varios cristianos empiezan a obtener cargos, cuestiones no solamente políticas, sino también económicas y sociales, y bueno, el surgimiento del cristianismo es muy importante. De igual manera, la rebelión de los esclavos, varios esclavos que se dedicaban a combatir como gladiadores, y otros esclavos que eran dentro de las casas o de los grandes ricos de la época romana, patricios principalmente llamados, cónsules del gobierno. Van a tener entonces a diferentes esclavos. Estos esclavos se van a rebelar, grandes terratenientes también, que van a tener muchos esclavos. Entonces también la rebelión esclava es muy importante. La corrupción obviamente de los gobernadores romanos, los más sobresalientes pues ha sido Nerón, ¿no? Cayo César o Calígula, como comúnmente se les llama, en fin, ¿no? Este tipo de gobernantes que van a ser un tanto decadentes, o van a marcar la decadencia del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano en el siglo V y se habla ya del surgimiento de un nuevo periodo histórico, y se termina la Edad Antigua, ¿no? Esto de las épocas, bueno, es una forma de esclarecer los evos, ¿no? Los periodos históricos, las épocas que se han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. En la Edad Antigua pues tenemos obviamente civilizaciones como Egipto, como Grecia, como Roma, y ya con la caída del Imperio Romano comienza la etapa medieval, que va a abarcar desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Qué marca el fin del periodo del medievo? Bueno, pues la mayoría también de los historiadores plantean el descubrimiento de América, una revolución tanto tecnológica, el surgimiento del protestantismo en Europa, el Renacimiento, en fin, como va a haber también como varios aspectos que van a marcar, ¿no? El fin de la Edad Medieval para dar paso a la época moderna, ¿no? Entonces estamos hablando de tres periodos históricos, que es la Edad Antigua, la Edad Media o el medievo, y posteriormente la Edad Moderna. La Edad Moderna va a abarcar más o menos del siglo XVI al siglo XX, ¿no? Y la caída, o lo que va a marcar el fin de la época moderna, pues es la desintegración de la URSS en el 91, o en 1991, o en este caso pues algunos dicen que el derrumbe del muro de Berlín en el 89. Pero bueno, regresando al periodo que nos interesa, que es la época medieval, ¿qué características va a tener y qué periodos y cómo está dividida? Bueno, la Edad Medieval tiene dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media, que va a abarcar desde el siglo V al siglo X, ¿no? Y que en realidad va a mantener como muchos elementos de la época antigua, y bueno, va a incorporar unos nuevos, principalmente el surgimiento de clases sociales distintas a las que se tenían con el Imperio Romano, y bueno, obviamente la religión católica, ¿no? Ya surge la religión católica proveniente de este modelo cristiano, ¿no? Que va a tener bastante importancia para la caída del Imperio Romano. De igual manera, otra característica pues va a ser la conformación de pequeños reinos o grandes reinos que van a empezar a tener combates o alianzas dependiendo de los intereses. La forma de gobierno pues va a ser la monarquía,
los reyes y los linajes que van a mantenerse para la herencia de los reinos, las alianzas que se logran justamente mediante los matrimonios. Eso sí es muy importante, ¿no? Vamos a trabajar un poco más adelante, de cómo los matrimonios servían como formas de alianza. La segunda etapa, que va a ser la Baja Edad Media, va a ser del siglo XI al siglo XV. Y se va a caracterizar justamente porque empieza la Edad Medieval a tener una transformación, ¿no? Y en este periodo del siglo XI al siglo V, estos 500 años, van a empezar a conformar el derrumbe, ¿no? Paulatino, este proceso de derrumbe o de transformación social de la época medieval, donde ya van a aparecer nuevas clases sociales, pequeñas clases sociales que después van a tener mucha importancia en la edad moderna, como los comerciantes o los prestamistas, que bueno, van a tener privilegios como burgueses en la época moderna. ¿Okay? Bien, pues vamos a regresar a la Alta Edad Media. ¿Qué hay en la Alta Edad Media? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues en la Alta Edad Media sí tenemos una conformación rígida por parte de la Iglesia Católica. Se establece el Vaticano, ¿no? Con la sede en Roma, y va a ser como la vigilante de todo lo que acontece en Europa, ¿no? El Vaticano y los papados van a convertirse como en el poder más importante a nivel general, aunque ya de manera local estaban los reyes siempre estaban, en su mayoría de los reyes, estaban bajo el mandato del Papa. A estos reinos se les va a llamar reinos papistas. De hecho, ya en la Baja Edad Media, al final de la Baja Edad Media, pues ya aparece el protestantismo justamente como los reyes que se quieren apartar del modelo papista para tener sus propios intereses, para satisfacer sus propios intereses y lograr sus propios objetivos, abandonando ya el modelo de los papistas, porque los papas eran los que autorizaban o no ciertos matrimonios. Es decir, a lo mejor a dos reinos les convenía una alianza para ya acabar con la guerra, porque además eran reinos muy vecinos, y entonces pues lo que hacían era casar a sus hijos, a los príncipes, princesa y príncipe, y una vez que la princesa, los padres de la princesa, los reyes de la princesa murieron, pues automáticamente absorbían el reino el esposo. De esa manera se lograban alianzas, pero estas eran autorizadas o no por el Vaticano, por la Iglesia Católica. De igual manera la educación va a ser pues un tanto escolástica. ¿Cómo es esto de la escolástica? Bueno, la escolástica, que siempre caracteriza la época medieval, va a tener ciertas percepciones diferentes. Por un lado, la escolástica se va a dirigir más como a este modelo filosófico-teológico, donde se va a mezclar la teología con la razón, pero siempre la teología o el pensamiento de Dios como el creador va a estar por encima, obviamente, de la razón humana. Pero por otro lado, también la escolástica tiene que ver con la educación que se implementaba en las escuelas, dirigida obviamente por sacerdotes. Había muy pocos laicos en la primera etapa de la Edad Medieval, o casi no había, y estos enseñaban mediante la escolástica, que era la repetición, ¿no? La repetición de textos y de la memorización, ¿no? Memorizar los temas, los textos, las palabras, las frases, los autores, y recurrir siempre a la Biblia como la fuente única de pensamiento y de conocimiento. Entonces eso va a ser como las vertientes que va a tener la escolástica. Va a haber clases sociales entonces que van a surgir en la época medieval. Principalmente, bueno, hasta arriba está el clero, pero el clero no estaba conformado como tal en un solo lugar, sino que el clero era una clase social que gobernaba por toda Europa. Ya después el clero tenía como que hacer negociaciones con los reyes, pero en realidad la Iglesia Católica no podía marcarse como una clase social, justamente porque ellos estaban como por encima, ¿no? Estaban como fuera de lo que era la clase social, porque cada reino, ya la estructura de los reinos era diferente. Ya como clases sociales establecidas, bueno, estaba el rey con la nobleza, que eran sus familiares, amigos y personas que tuvieran títulos como tal de nobleza, ¿no?
dependiendo del país, bueno, los títulos de nobleza van a ser acorde a la lengua que ellos tenían y bueno, los privilegios que gozaban. Entonces tenemos al rey, la nobleza, por abajo teníamos a los militares, comerciantes y profesionistas, ¿no? Después como a la clase artesana, pero por encima o más o menos entre ellos va a haber una clase importante que va a estar muy pegada, o muchos de ellos van a ser nobles, que son los señores feudales. Entonces, como una pirámide como muy bien marcada, es como un poco complicada, porque está el señor feudal y por encima están los siervos, bueno, por abajo están los siervos. Los siervos van a ser pues personas que se dedican al trabajo, los trabajadores, como campesinos, agricultores que trabajaban por ciertos días y le pagaban un tributo, bueno, le pagaban la jornada al señor feudal y el señor feudal a su vez pagaba tributo al rey para que le diera protección con los militares. Bueno, pues hasta aquí. Pues bien, pues vamos a continuar con nuestra sección de la edad, en la cual vamos a profundizar un poco sobre nuestra temática de la edad medieval, que es el día de hoy. Antes quisiera aclarar algunos comentarios, o me gustan los comentarios. Algunos comentarios que hemos obtenido por Espajismo es que a veces, como nuestro programa que es un poco extenso, pero bien, justamente cuando creamos Espajismo hace algunos meses, ese era el objetivo era crear como un canal alternativo, no es porque sea el primero o el único, obviamente los hay, pero justamente uno de los objetivos que planteábamos era como poder trabajar un poquito más extenso ciertos temas. Aún así se nos hace poco tiempo para nosotros, pero yo sé que la mayoría de los videos que más se reproducen y les dan me gusta, pues son videos obviamente con otros tintes y que son como muy padres, como los cómicos, ¿no? Los de entretenimiento. El caso de Espajismo, pues cuando se funda Espajismo, que nosotros buscábamos algo así, que fuera un poco más extenso, y sabíamos que nos aventuramos a un canal donde en cuanto ven 50 minutos, nuestros programas siempre exceden los 50 minutos, siempre más o menos entre 50 y 60 minutos, entonces cuando lo ven dicen, ay, una hora es como muy pesado, o me imagino que lo empiezan a ver y lo postergan, ¿no? O no lo terminan de ver. Bueno, es que nosotros intentamos como trabajar un poquito más, darle una interpretación a los temas, a los autores, a los libros, a las películas, pero pues al fin y al cabo va dirigido a todo el público, aunque no lo crean, no vamos específicamente dirigidos a personas como que les gustan estos temas, porque las personas que les gustan estos temas pues obviamente nos ven para ver, me imagino, no quiero suponer que pues qué es lo que se plantea aquí en el programa. Los otros que nos ven como por curiosidad, bueno, pues es como una alternativa para que busquen autores, escritores, o que de alguna manera aquí ya puedan conocer ciertos temas que alguna vez vieron en la escuela, ¿no? De igual manera. Entonces el objetivo de Espajismo a veces pues es un objetivo muy particular, y es por eso que la extensión de nuestros videos, que nuestros videos sean más o menos un poco largos, o bueno, sí son largos en realidad, pero pues porque queremos darles o trabajar cosas como un poco más profundas. Yo recuerdo cuando ando en la red, en YouTube, buscando algunos videos para trabajarlos, a veces hay videos como de 4 o 5 minutos sobre un determinado tema y te lo resumen, pues sí, como de una forma muy compacta. Y bueno, en mi caso, y eso me pasa a mí, digo, no, quiero como algo más extenso, que me hablen más sobre el tema. Y justamente por eso se creó Espajismo. No es el primero ni el único programa con este objetivo, bueno, pero sí es el que estamos persiguiendo y logrando, ¿no? Síganos comentando y sigan, terminen de ver los programas, ¿no? Que me imagino que es pesado para ustedes. Pues bien, pues vamos a continuar con el tema de la edad medieval. Voy a trabajar aspectos un poco sociales, políticos y económicos. La parte religiosa la quiero guardar para la siguiente sección en Laberinto, donde vamos a vincularla con una película, y justamente la temática de la película va más encaminada con la parte religiosa, que si bien es como lo que más atrae de la época medieval, ¿no? Principalmente la Santa Inquisición. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo algunos aspectos de otro tipo. Vamos con la estructura económica. Bueno, la estructura económica pues, estaba basada en el modelo feudalista, en la cual pues, era un señor feudal a quien se le entregaban grandes extensiones de tierra. Él
pues algunas veces era miembro de la nobleza del rey, y bueno, estas extensiones de tierra pues eran cultivadas por siervos. Los siervos trabajaban por jornada. Las jornadas pues abarcaban más o menos como de sol a azul, ¿no? Como lo conocemos nosotros, ¿no? Desde que salía el sol hasta que se acababa hasta que se metía el sol, ¿no? ¿En qué sentido era de esta manera? Bueno, porque no existía la energía eléctrica, ¿no? No es como en las sociedades modernas donde está la energía eléctrica, y bueno, eso permite pues que las empresas sigan trabajando aún independientemente de la luz natural. En el caso de la época medieval pues obviamente no tenían que trabajar de esta manera. Los siervos trabajaban pues casi todos los días, y de los 6 días que trabajaban, 5 días eran para el señor feudal, y aproximadamente un día era como para el consumo de ellos y el consumo de su familia, porque además las familias, ¿no? Las familias eran quienes también vivían dentro del feudo, eran como pequeñas ciudades que eran controladas por el señor feudal y algunos pues trabajadores como supervisores, ¿no? Que cuidaban a los siervos. Y obviamente el señor feudal estaba pues respaldado por los militares, por el ejército. No existía la policía es una invención moderna, solamente estaba el ejército. El rey protegía a los señores feudales a cambio del tributo, es decir, los señores feudales tenían que pagarle un tributo al rey, que era así como el rey pagaba su manutención, además, por ejemplo, de los diezmos que se le pagaban a la Iglesia Católica, ¿no? Que todos conocemos que era el 10% de lo que se ganaba en un año a la Iglesia Católica. Entonces, de esta manera, pues había como ciertos impuestos, como el diezmo, el famoso quinto real, que era una forma de pagarle la quinta parte de tus pertenencias, del valor que tuvieras, en este caso era el rey. Entonces, el modelo económico que se tenía era el modelo feudal, ¿no? Teníamos el feudalismo y pues era la explotación de la tierra, ¿no? En realidad era la base, el factor de producción era la tierra, y se explotaba la tierra y el excedente era el que se comerciaba. Había pocos comerciantes, principalmente quien controlaba todo esto eran los reyes, y comerciaban con otros reinos, amigos, y bueno, también estaba la parte de la guerra, ¿no? Que era por las tierras principalmente. Se peleaba por tierras, por absorber, por extender el territorio, extender el imperio, y bueno, por eso había bastantes guerras entre los mismos reinos. La forma de gobierno que se tenía pues era la monarquía, ¿no? El poder recaía en una sola persona, que en este caso era el rey, y el rey era el que gobernaba, en él recaía la soberanía, el poder absoluto estaba sobre el rey, al menos de su feudo, ¿no? De las personas que estaban bajo su mandato. Y la estructura social, bueno, hace rato hablábamos en la parte histórica de cómo estaba estructurada la parte social, ¿no? Hablamos un poco de la educación, de la escolástica, y cómo se planteaba. La mayoría de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, algunos de ellos eran empleados como copistas, ¿no? Es decir, había personas que sabían leer pero no sabían escribir, y personas que sabían escribir pero no sabían leer. Es decir, los copistas, por ejemplo, sabían escribir pero no sabían leer, es decir, sabían como la técnica de escritura. Se llamaba copistas porque lo que hacían era copiar, ¿no? los libros eran hechos a mano, ¿no? Y la aparición de la imprenta justamente va a marcar también la caída del imperio, de la época medieval, o el Sacro Imperio Romano, como también se le conoció. Entonces eran copistas porque lo que hacían era solamente saber la técnica de copiar figuritas, pero no sabían lo que decían. Había otros que sabían interpretar, ¿no? Las letras, pero no sabían la técnica de escritura, es decir, no sabían cómo hacer los trazos y además las reglas que conllevaba para poder escribir. Además, porque la mayoría de los textos estaban en latín, ¿no? Que era pues una herencia del Imperio Romano,
y cada sociedad hablaba su lengua pues madre, pero los textos se intentaron traducir todos al latín, porque había textos en hebreo, en arameo, en griego, y bueno, pues y también textos en latín. Entonces lo que se hace es justamente poderlos traducir al latín, para que de esa manera las únicas personas que pudieran como acceder a esos libros eran las personas letradas, ¿no? Las personas que obviamente, si la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, y si que todos los que sabían leer y escribir, los letrados, eran una porción muy pequeña, pues aún así se hacía más pequeña, porque de esos que sabían leer y escribir tenían que conocer también el latín. Entonces se reducía aún más las personas que tenían acceso a los textos como más importantes. Además, la invención, por ejemplo, del índice. ¿Qué era el índice? Bueno, actualmente el índice pues es como los capítulos que vienen en un libro, ¿no? Pero el índice era un listado de libros que estaban prohibidos por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no permitía leer, y entonces eran textos, principalmente los grecolatinos, los que no se permitían leer. La Iglesia Católica prohíbe la lectura de la Ilíada, de la Odisea, de la Eneida, de Virgilio, del Arte de Amar de Ovidio, ¿no? Como estos textos clásicos grecolatinos quedan prohibidos. Bueno, entonces esta sociedad pues fue como muy cuestionada por el grado de ignorancia que se plantea o que plantean algunos autores. No lo sé en realidad, porque por un lado he escuchado que la Iglesia Católica mantenía el control del conocimiento, pero por otro, y eso ha sido siempre así, o sea, no pensemos que una sociedad, por ser tal o conocida como por ciertos avances tecnológicos o científicos, quiere decir que toda la población tenga acceso al conocimiento. Bueno, yo lo planteo de esa manera, es decir, si tú vas a lo mejor a Grecia y piensas, bueno, es que aquí es la cuna de la civilización, y a lo mejor si le preguntas al taxista o al pescador sobre ciertos temas de filosofía griega o de literatura griega, pues a lo mejor no lo va a conocer. Es como aquí en México, ¿no? Si tú le preguntas a alguien que a lo mejor no tiene como este acceso al conocimiento, pues tampoco te va a poder saber decir sobre mitología prehispánica o sobre ciertos conocimientos de historia de México. Es decir, el conocimiento en realidad, yo creo que todas las sociedades, como dice Michel Foucault, todas las sociedades están en un trama histórico, ¿no? Y entonces cada sociedad tiene sus propios conflictos, y esos conflictos tienen que ser solucionados o tienen que ser trabajados por la misma sociedad. Quizá se piense que en la sociedad medieval no hubo tanta información que pudiera difundirse, o más bien difusión de la información para convertirla en conocimiento, pero por otro lado sí se pensaron y se trabajaron muchos temas en la época medieval, por eso el término de oscurantismo, ¿no? Una época oscura, ¿no? Mitificada por la religión. Pero yo creo que, no lo sé en el sentido de que por un lado sí escuchamos eso, pero por otro lado sí se piensa que se discutieron varios temas, y que de alguna manera en la época medieval se trabajaron tantos temas que justamente el surgimiento del Renacimiento y de la Edad Moderna son resultado de la época medieval, de cosas que ya se habían trabajado en su momento en la época medieval. Por ejemplo, Jorge Luis Borges dice que en la época medieval se trabajaron muchos temas, ¿no? Muchos temas trascendentales que después solamente fueron difundidos en la época moderna. Pues bien, entonces esta idea como del oscurantismo pues se vuelve muy interesante. Por otro lado, esta imagen como de la violencia y la crueldad, que en algún momento dado, por ejemplo, Nietzsche cuestionaba, ¿no? Y decía, bueno, a lo mejor en la época medieval pues fueron crueles, ¿no? El mismo, o perversos, como lo habló el Marqués de Sade ya en la época moderna, pero no lo sé hasta qué punto nuestra sociedad sea un tanto como superior o mejor. Nietzsche habla en Humano demasiado humano, ¿no? Con estas percepciones de decir, bueno, a lo mejor en la época medieval pues sí hay un grado excesivo de crueldad, como la exposición de la violencia, pero la privación de la violencia, el privatizar la violencia, los castigos y las sanciones, como dice Foucault, van a traer como un humano demasiado humano, ¿no? Y la parte de
un exceso de humanización en la época moderna y donde pues todo se vuelve violencia, ¿no? En esa sociedad cualquier cosa es violencia y cualquier cosa es sinónimo de demandas jurídicas, ¿no? Y cuando a alguien me falta respeto, discriminación y el modelo de equidad de género, cualquier acción puede considerarse como violenta, ¿no? Como, si te dice algo, eso es violencia y para qué es violencia y todo es violencia. Pero regresando a la época medieval, pues la época medieval va a ser una sociedad donde la violencia va a ser parte de, como en todas las sociedades, ¿no? Yo creo, la sociedad creo que no se puede, la sociedad del ser humano no puede evitar esta etapa agresiva, natural, que nos retorna a los instintos animales, pero que más bien esa violencia, esa agresividad, bueno, más bien agresiva puede ser como dirigida, ¿no? En espejismo pensamos que puede ser dirigida hacia el arte o hacia el pensamiento u otras formas, ¿no? De poder no reprimir estos instintos como agresivos, pero tampoco direccionarlos como en un sentido incorrecto. Bueno, entonces, en este sentido, la época medieval se va a caracterizar por castigos y sanciones fuertes, en los cuales, aquí voy a retomar a dos autores, ¿no? Que en su momento, por ahí ya trabajamos a Nietzsche, pero a Michel Foucault, que en programas futuros lo trabajaremos, pues en los cuales los castigos eran públicos, ¿no? Cuando alguien cometía algún delito, estos castigos eran sancionados de manera pública, con un escarnio público. La imagen del suplicio que plantea Michel Foucault, ¿no? Que en donde el que cometía algún delito era lastimado, flagelado, degollado, ¿no? Latigado de manera pública, ¿no? Y estas sanciones y estos castigos se hacían en las plazas, y entonces acudían pues todas las personas, o sea, desde niños hasta ancianos, hombres, mujeres, que no estaba dirigido, ¿no? Como en este modelo represivo o más bien disciplinario que en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de las películas, ¿no? Pensemos, ¿no? Que B de 15, ¿no? C, ¿no? Clasificación A, clasificación B, C, ¿no? D o 3X, ¿no? Pero, bueno, en ese momento no, o sea, los escarnios eran públicos, ¿no? E incluso en algún momento dado se habla de la violencia que ejercían los mismos niños. Cuando nosotros hablamos de la violencia infantil, pues pensamos como la violencia que ejercemos los adultos sobre los niños, ¿no? Pero aquí en la época medieval era como, o sea, sí había obviamente este tipo de violencia, pero también había violencia que los mismos niños ejercían, ¿no? Sobre, por ejemplo, los herejes, ¿no? Los blasfemos, las brujas. Hay como narraciones o testimonios donde niños arrastraban, ¿no? Al hereje, lo amarraban de los pies con unos lazos, y los niños del pueblo, en este caso de la comarca, de la provincia, de la villa, como se hubiera organizado dependiendo de la sociedad, pues arrastraban, ¿no? Al hereje o al brujo o a la bruja por todo el pueblo hasta que morían, ¿no? Y eso tardaba pues mucho tiempo. ¿Por qué hablamos esto de lo del tiempo? Porque la sociedad medieval se va a caracterizar porque es una sociedad donde el tiempo va a jugar un papel como importante. Siempre hay tiempo, ¿no? Los castigos van a ser lentos, ¿no? Esta imagen donde los ladrones, violadores, asesinos, pues eran castigados, eran amarrados y con una soga, ¿no? Eran intentados cortarse de las piernas hacia arriba, ¿no? Cuando pues una soga pues no tiene absolutamente nada de filo. Entonces imagínense a 4 verdugos, ¿no? 2 verdugos jalando y estirando la soga, como cortando a la persona, y eso tardaba mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo hasta que la soga lograba cortar un poco como profundo para que la persona muriera, ¿no? Y el ser relevados por otros 2 verdugos, ¿no? Es que estar cansado y estar trabajando. Entonces es una sociedad donde tiene tiempo, ¿no? Estos niños que juntaban piedras, les decía, regresando a este tema de la violencia que ejercían los niños, juntaban piedras y mataban por lapidación, ¿no? Apedreaban a los herejes, a los ladrones, a los asesinos, a los que estaban condenados a muerte o al sufrimiento eterno, y no los aventaban. Entonces,
pues obviamente quizá había niños más grandes que tenían mayor fuerza, pero había niños también pequeños, y entonces ¿cuánto tardaba todo este proceso de arrastrarlo por el pueblo, o de matarlo por lapidación, o de cortarlo, cuando en nuestra sociedad los tiempos son rápidos, ¿no? Son muy rápidos. En la sociedad medieval pues va a haber como tiempo para estudiarlo todo, ¿no? Las profesiones, las escuelas van a ser como, obviamente lo sabemos por la existencia de las redes sociales, que nos piden, ¿no? Los trabajos, el mismo sistema nos pide que aceleremos todo, que todo deba ser rápido, justamente hablando de espagirismo, ¿no? Donde las personas ven un video de más de 50 minutos, ay no, qué flojera, ¿no? Es mucho tiempo de mi vida que puedo estar invirtiendo en esta visión eurocéntrica o gringa, ¿no? Decir, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo mucho dinero, o malgastando mi tiempo, ¿no? Entonces ya no nos podemos detener. Heidegger en su momento, en el texto de, bueno, la conferencia de serenidad hablaba de esto, ¿no? La mayoría de las personas hemos abandonado este pensar meditativo, este pensar reflexivo por el pensar calculador, ¿no? De ir rápido, quiero obtener mi título de licenciatura, terminar mi prepa rápido en un solo examen, en 2 años, en 3 años, una maestría en año y medio, en 1 año, y en fin, ¿no? Evitarme la tesis, y esto provoca eliminar la complejidad y eliminar como la posibilidad de pensar, ¿no? Es decir, los tiempos se aceleran en nuestra modernidad, en nuestra posmodernidad, se aceleran, pero también al acelerar estamos ubicando etapas, estamos comprimiendo contenidos, conocimientos, y justamente la crisis intelectual, la crisis, digamos, de pensamiento tiene mucho que ver con esto, ¿no? El que ya no seamos capaces de poder leer un libro completo, ¿no? Sino más bien leer un resumen, ¿no? A veces también vemos este lado perverso de internet, que acelera los tiempos y que permite que los tiempos aceleren. Entonces tú puedes leerte 1, 2, 3 páginas sobre un determinado tema y asumir que ya sabes sobre este tema, ¿no? Cuando en realidad pues no sabes gran cosa, solo sabes pequeños datos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos con la queda. Pues continuamos con nuestra sección de evento, en la cual analizaremos una película de Bergman que se llama El Séptimo Sello, justamente hablando del final de la época medieval. Bueno, empieza la decadencia de la época medieval, porque está la decadencia, aparecen nuevas clases sociales. En estos reinos que platicábamos hace un rato en la sección de la quedad, en estos reinos empiezan a surgir pequeños comerciantes que tratan, ¿no?, de ir a Asia principalmente a comprar productos que solamente son endémicos de Asia, llegan a Europa y los venden como más barato, pero más caros de lo que lo compraron, y así obtienen ganancias. Estos comerciantes, cuando se empiezan a dar cuenta que es como muy remunerativo esta función, pues empiezan a crecer. Entonces lo que hacen los reinos es que empiezan a cobrarles tributos o incluso prohibirles el paso por secciones. Entonces lo que hacen estos comerciantes es buscar como nuevos espacios y tratan de vivir fuera de los reinos, ¿no? En las orillas, ¿no? Que son los famosos burgos, ¿no? Las orillas de los reinos, los que están afuera de la protección del rey, como donde el rey podía protegerlos, se les llama burgos, y ahí empiezan a vivir. Y entonces a las personas que viven ahí, esos comerciantes, se les llama burgueses. Entonces estos burgueses empiezan a tener poder económico, buscan nuevas rutas comerciales, de ahí el descubrimiento de América. Como Vasco da Gama para Portugal encontró esta zona comercial con los árabes en África, pues de igual manera los reyes católicos envían a Cristóbal Colón en busca de una nueva ruta comercial, ¿no?, para llegar a Asia, rodeando el planeta, ¿no?, ya asumiendo al final de la época medieval que el planeta, como bien lo decían varios científicos como Copérnico, Galileo Galilei, que la Tierra en realidad era circular, era redonda, y que se podía llegar por la parte de atrás a Asia. Entonces
se invierte para que se encuentren nuevas rutas comerciales y se pueda llegar a Asia sin necesidad de atravesar los reinos y pagarle tributos o impuestos a los reyes y no estar como expuestos a que fueran pues asesinados o robados en su travesía de Europa a Asia. Entonces estas personas viven en las orillas para evitar pagar impuestos y tener como que rendirle cuentas al rey, y viven en las orillas, en los burgos. Estos son los burgueses. De igual manera, prestamistas, los préstamos solamente eran lícitos o permitidos para la clase noble y de miembros del reinado, perdón. Y entonces estos prestamistas también lo hacen de forma clandestina. Por ahí el Mercader de Venecia de William Shakespeare, bueno, habla sobre esta imagen del prestamista judío, ¿no? Que utilizaba estas boinas color vino para ser reconocidos, y las personas se acercaran a pedirles préstamos, empiezan a tener también poder económico. Entonces ya empiezan a surgir estas clases sociales de comerciantes y prestamistas que pueden tener mucho poder económico. Es decir, ¿y quiénes eran sus principales compradores o clientes? Pues justamente la clase noble. La clase noble empieza a engrandecer en su mayoría a estas clases nacientes. Tienen poder económico y están pensando en no enviar a sus hijos justamente a las escuelas tradicionales donde los sacerdotes, ¿no?, son los que controlan el conocimiento que se va a emplear, sino más bien empiezan a construir una institución. La universidad surge en este periodo, las universidades, en las cuales ellos pagan sí a algunos sacerdotes, maestros, pero ya también a personas laicas, ¿no? Empiezan a pagarles para que les den clases a sus hijos, pero a diferencia de la educación que se recibía, la educación clásica de la época medieval, que todo estaba basado o recurrían a la Biblia, estos nuevos comerciantes van a pedir, ¿no?, que regresen a los clásicos, ¿no? Hay una etapa como de regresar a los clásicos, esto como clasicismo, este modelo clasicista, de otra vez les pueden enseñar a los grecorromanos que en su momento fueron prohibidos por la Iglesia Católica. Bueno, tomando en cuenta esto, ya teniendo o sabiendo cómo empiezan a surgir estas clases sociales, bueno, en la película de Bergman de El Séptimo Sello, que tiene que ver con una referencia bíblica, donde el último sello que se va a romper, donde llega el juicio final, donde Dios le permite y suelta la muerte para que acabe con la raza humana, que sería el fin del mundo, el juicio final que ni siquiera Jesucristo, según la Biblia, conocía, solamente Dios Padre. Bueno, esta película habla sobre esa etapa, ¿no?, que en realidad sí hubo un juicio final, no un juicio final como nosotros lo creemos, ¿no?, donde ya Dios hacía como el juicio y tú eras bueno y tú eras malo, sino más bien un juicio un tanto simbólico, porque va a concluir con la Edad Medieval, ¿no? Se va a derrumbar la época medieval, la imagen de las cruzadas y de poder como poder evangelizar, ¿no? El que se instaurara una sola religión, la religión católica, que principalmente chocaba con el islamismo, ¿no?, la otra gran religión. Y que las cruzadas van a buscar al fin y al cabo, pues podemos tener varias perspectivas de las cruzadas, ¿no? Por un lado, las cruzadas que tenían como fines políticos y económicos de tener nuevos territorios para el estado eclesiástico y poder tener más poder, pero por otro lado también sí tiene que ver con un modelo religioso, ¿no?, en el cual el tratar de implementar la religión católica, el tratar de llevar a cabo esta como referencia divina, esta referencia teológica, ¿no?, a otros lugares como función de la evangelización cristiana o católica. Entonces sí, por ambos lados yo creo que hay como razón de por qué se dieron las cruzadas, ¿no? Aparece también la imagen de la Santa Inquisición, este tribunal religioso y político que tenía funciones jurídicas, es decir, como podían como juzgar de acuerdo a ciertas bases. Principalmente había órdenes religiosas encargadas de ello, como los franciscanos, al parecer fueron los que tuvieron un papel muy importante para controlar la Santa Inquisición. Y bueno, sabemos que hubo como muchos factores que fueron muy relativos para la Santa Inquisición, para juzgar a alguien como hereje, como blasfemo, como brujo, como, ¿no?, como este sinfín de
de tipificaciones que se le daban a las diferentes personas juzgadas por la Iglesia Católica, de igual manera las sanciones, las torturas, ¿no?, que se le daban. Recuerdo un grabado, algo muy importante es que en la época medieval, como la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, se usaron muchos grabados. Grabados que permitían, pues, a lo mejor no tener palabra, no tener como que leer nada, pero el mismo grabado te daba una idea de lo que estaba pasando, ¿no?, como un retroceso a esta escritura pictográfica o ideográfica en la cual, pues, la imagen nos podía referir a ciertas cosas. Entonces recuerdo un grabado donde está un hombre, bueno, como un inquisidor con un libro abierto, y está un condenado amarrado, y él con un pequeño cuchillo como viendo, ¿no?, como viendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no?, qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que cortar, ¿no?, hacia dónde voy. Entonces, esto es muy interesante porque la Santa Inquisición juega un papel importante en esta película del Séptimo Sello, donde son dos personajes que son dos ex soldados cruzados, templarios, no sé si son templarios, a mí son más bien como cruzados, y están jugando al ajedrez, ¿no?, hasta que llega la muerte. Es Antonius y Juan, ¿no?, que son como los protagonistas. Llega la muerte y quiere llevarse a uno de ellos, entonces empieza como este juego, ¿no?, del ajedrez con la muerte, ¿no?, y más o menos él le pregunta, ¿no?, a la muerte, dice, bueno, ¿y por qué me quieres llevar? ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea, yo sé que mi vida ha sido errada y que por eso aún no quiero morir, ¿no? Y la muerte le dice, no quieres morir justamente porque tu vida no fue como lo que esperabas. No quiero morir porque quiero respuestas. O sea, durante todo este tiempo que luché para la Iglesia Católica, que fui un soldado que creyó en el discurso, ¿no?, del juicio final, de la salvación de las almas, no encontré respuestas. Entonces la muerte, que juega al ajedrez con sus víctimas, vamos a llamarlo así, que Bergman se inspiró en un grabado, me parece que es en un mosaico del siglo XV, donde está la muerte justamente jugando al ajedrez con sus víctimas. Y es interesante porque entonces el Séptimo Sello viene como en un discurso de la aceptación de este modelo católico, ¿no? Hay una escena, bueno, ya la muerte hace el pacto con este chico, con este personaje, mientras esté jugando al ajedrez y mientras él no pierda al ajedrez, pues la muerte va a seguir respetando como ese lapso de vida, y durante ese lapso de vida él tiene que encontrar las respuestas que él se está cuestionando ¿no? ¿Cuál es el sentido de luchar? ¿Cuál es el sentido del juicio final? Dios, la existencia de Dios, quiere que le compruebe la existencia de Dios, ¿no? Entonces la película se va llevando por escenas donde ocasionalmente mueven algunas piezas para continuar el juego de ajedrez. Y hay una parte que me gusta muchísimo, una escena donde ellos van caminando y ven que unos inquisidores llevan a una mujer aparentemente poseída, ¿no?, amarrada, porque está poseída por el demonio. Entonces ellos planean, ¿no?, pues planean rescatar a la chica, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a golpear a tal guardia y tú haces esto y todo aquello. Y ya que tienen todo el plan hecho, o ya lo estaban haciendo, diciendo, espera, vamos a ver si tiene sentido rescatarla, ¿no? Entonces van con ella y dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella empieza como esta creencia de, no, veo al demonio, estoy poseída. Dice, pero ¿es en serio? ¿A poco ves al demonio? ¿No? Como en esta forma un tanto irónica. Y así, estoy poseída y veo al demonio. Y entonces se dan cuenta que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se ha creído el discurso, ¿no?, el discurso medieval de estoy poseída o estamos poseídos, ¿no? Entonces, aunque la rescatara, no tiene sentido porque ella ya asumía o creía este modelo medieval de la posesión, ¿no?, de la mujer poseída o posesa, ¿no? Y entonces yo creo que esta película pues marca justamente la decadencia de la edad medieval. En algunos poemas o cantos de San Juan de la Cruz, ¿no?, pues ya estos místicos empiezan a vislumbrar la caída de la época medieval, ¿no? No solamente por el Renacimiento y no solamente
por la invención de la imprenta, movimientos artísticos, sino dentro de la misma iglesia los mismos integrantes ya estaban cansados de lo mismo, ¿no? San Juan de la Cruz lo dice, ¿no? Estamos cansados del único, estamos cansados de Dios, ¿no? No lo dice tal cual, pero a eso se refería, ¿no? Y esto marca la decadencia desde dentro, una crisis interna de la Iglesia Católica que ya se vislumbraba desde el siglo XIII, que iba a decaer. Es que ya estos personajes pues se dan cuenta que no tiene sentido rescatar a la chica porque ha asumido pues sí, el discurso que se planteaba en la época medieval, pues se vuelve un tanto complejo el hecho de cómo ellos perciben toda esta serie de imágenes que van viviendo, sabiendo, estando consciente que la muerte ya los acecha, o bueno, a este personaje que lo está acechando. Y hay otra escena que se me hace muy buena, donde pasa como una procesión, ¿no? De personas con una cruz, ¿no? Personas pobres, famélicas, ¿no? Delgadas, así ya muriendo, como en calidad de zombie, alabando, ¿no? Y rogando a Dios, y toda esta parte se vuelve como muy compleja, porque se van a encontrar también con una caravana de artistas, ¿no? De artistas ambulantes, ¿no? Como un circo ambulante, y van a ir como conviviendo con ellos algunas percepciones de lo que es la percepción de la Iglesia Católica, de que tanto que les ha dicho la Iglesia Católica, el pensar que se acerca el juicio final, y que ya viene el juicio final, y que arrepiéntanse, y otorguenlo todo, y que los ricos no van a llegar al cielo, y toda esta percepción que en su momento dado, creo que ellos eran los auténticos como católicos, ¿no? Estos católicos que efectivamente creían en el juicio final, y en el que creían que en algún momento dado, pues ellos tenían que rendir cuentas, ¿no? Y que ya estaba por llegar el fin del mundo, o el juicio final, como lo plantean aquí en el séptimo sello. Y justamente van a tener como algunos como discursos, algunas confrontaciones, este personaje de Antonius con la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con la iglesia, con los pecados? Si realmente habíamos luchado por lo que ellos creían en su momento. Quizá la conclusión que vuelve, o muy poco antes de que termine la película, es: no, la verdad no luchamos por algo que tiene sentido, todo esto es una farsa, es como una teatralidad, el hecho de que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, que Dios está en todas partes, que Dios, incluso la existencia de Dios, o sea, se vuelve tan complicado como la existencia de Dios, y esta idea como de que no hay como realidad o contenido comprobable en estos discursos medievales, como las cruzadas, como la Santa Inquisición, pues son cuestionadas por los personajes, pero justo al final de la película se rompe el séptimo sello, ¿no? Se rompe el séptimo sello, se escuchan por ahí las trompetas de que se ha roto el séptimo sello, y va a aparecer la muerte, ¿no? La muerte que se va a llevar a todos. De hecho, pues muchas de las epidemias que se dieron durante la época medieval servían como justificación, como epidemias bíblicas, ¿no? Aceptadas, un tanto apocalípticas, ¿no? Pensadas en el libro del Apocalipsis, de Revelaciones. Y no sé hasta qué punto estas percepciones de las epidemias, bueno, hay que recordar que las epidemias se dan por múltiples razones, por el surgimiento de fauna nociva, como las ratas, ¿no? Además porque era una sociedad donde no hay mucha agua, no hay muchos ríos, y no sé hasta qué punto esta fama que se han ganado los europeos de ser personas sucias, pues algunos decían que era un mito, hasta la fecha se ha comprobado que sí es cierto, ¿no? Que sí es cierto que no se bañaban a menudo, pero justamente por parte de la cultura y como por parte de que no había como acceso a mucha agua en Europa, y el surgimiento de las ratas, que transmitían muchas enfermedades. De hecho, pues en la época griega y romana pues se caracterizaban porque había baños públicos, por ejemplo, pero cuando llega ya la época
medieval, pues todo se va como a transformar a una necesidad de control de todos los aspectos de la vida social, ¿no? El sexo, ¿no? El sexo solamente era permitido para procrear y en la misma posición, ¿no? La mujer abajo y el hombre encima. Vulgarmente se le conoce como la posición del misionero, y justamente se le llamaba así porque el hombre protege a la mujer, ¿no? El hombre protege a la mujer del placer y de ver otras cosas y solamente verlo a él, y el varón es como el protector, ¿no? Cualquier otra forma de relación sexual, pues incluso podía irse a confesar con el sacerdote, ¿no? Y es que mi esposo, mi esposa me pidió algo perverso, ¿no? Y el acto sexual solamente tenía fines de procreación. De hecho, San Agustín y Santo Tomás, que aparecen estos dos teólogos, uno al principio, San Agustín en la caída del Imperio Romano y parte del cristianismo como un fundamentador del modelo cristiano, y Santo Tomás como al final, cuando trata de rescatar la existencia de Dios con la Suma Teológica, pues ellos van a retomar a los griegos, es decir, aunque vamos a tener en cuenta que los griegos eran como prohibidos, ellos los van a retomar San Agustín va a retomar a Platón y Santo Tomás a Aristóteles para fundamentar primero San Agustín y después Santo Tomás reivindicar el modelo cristiano. Entonces todo estaba como controlado por la Iglesia Católica. Les decía que incluso el acto sexual, el simple hecho de bañarse era como una forma de tocar el cuerpo, ¿no? Mientras uno se bañaba, en fin, como el ver el cuerpo desnudo implicaba como cierta incitación al placer, al deseo. Incluso las mujeres, ¿no? Deben tener el cabello recogido, porque el cabello suelto implicaba como incitar a los hombres, ¿no? Promover el acto sexual, ¿no? Entonces había como muchas cuestiones sociales, como a lo mejor que para nosotros suenan un poco absurdas, pero para ellos no. Y justamente pues los reyes en la época medieval, pues no los pensemos como en las series modernas o en películas animadas, ¿no? Donde pues era un príncipe guapo, alto, ¿no? O la princesa bella, ¿no? O el rey también alto, con la barba larga, el cabello ondulado y largo, porque en realidad no podrían haber sido así, porque comían mucha carne. De hecho, pues recuerden que comían y cuando estaban satisfechos vomitaban, ¿no? Vomitaban al lado de un balde y para seguir comiendo, ¿no? Y seguir comiendo y otros que estuvieran llenos, vomitar para seguir tragando, ¿no? Entonces, además porque casi nunca salían, ¿no? Principalmente las mujeres. La piel blanca va a ser símbolo de pureza, ¿no? Entonces las mujeres de piel blanca van a ser como más cotizadas y se va a evitar que salgan al sol o que sean trastocadas por el sol, porque si una mujer era como su piel estaba como quemada por el sol, quiere decir que era una mujer de la calle, ¿no? Entonces los miembros de la nobleza mantenían a las mujeres aisladas de que no les diera el sol y que su cuerpo estuviera totalmente blanco. De hecho, que tuvieran un vientre un tanto prominente, porque eso simbolizaba la fertilidad, ¿no? Que tenían un buen espacio para tener bebés, ¿no? Entonces, toda esta visión medieval a veces suena un tanto absurda para nosotros, pero para ellos no era así. De hecho, pues los reyes se llegaron a bañar 1 o 2 veces en la vida. O sea, no a la semana, no al mes, no al año, sino en la vida, aunque se cambiaban pues, de ropa, ¿no? Esta cuestión de los perfumes, de las pelucas, que fueron inventados en Europa, principalmente se habla de Francia, con ciertas bases como los orines de gato o para los perfumes y de zorrillo, porque fijaban más en la piel, ¿no? Y era para cubrir el mal olor por no bañarse, que se regaba. Las pestes se daban justamente por la falta de higiene. Como no se bañaban, entonces la piel se infectaba, y como eran infecciones de piel, pues era muy fácil pues transmitirla, ¿no? de uno a otro. Entonces, en la época medieval estas epidemias arrasaban con grandes poblaciones porque no había un control sobre ellas. Se dice que cuando alguien estaba infectado en alguna familia, en la casa, pues la casa se sellaba, ¿no? Se cerraba y a veces les prendía fuego
si eran clase como del sirviente, que eran servidumbre, o para controlar las epidemias, o en todo caso se les daba de comer, ¿no? Se les daba de comer, y ya cuando encontraban la charola llena de comida es porque ya todos estaban muertos y ya se podía prender fuego a la casa. Lo que sucedía con los leprosos, por ejemplo, con los apestados, ¿no? Que eran, los leprosos se les despedía, cuando alguien tenía lepra pues ya se le ponía la marcha fúnebre y se le despedía de sus familiares y se le enviaba fuera de la comarca a morir en una cueva, ¿no? Entonces va a haber como ciertos modelos un tanto crueles o salvajes para nosotros, pero que al fin y al cabo van a permitir generar cierta conciencia, dice Nietzsche, ¿no? Sobre o la mala conciencia, ¿no? El pensar que tus actos son malévolos para Dios, ¿no? Somos todos iguales ante el pecado porque todos somos capaces de pecar y eso nos iguala frente a Dios. Entonces Dios va a ser quien va a permitir juzgar a ciertos humanos porque estamos actuando a partir de la palabra de Dios, que en este caso era el clero, ¿no? Quien permitía quién sí podía ser juzgado y quién no, porque recuerden que ciertas acusaciones eran muy ambiguas, ¿no? Había mujeres que eran muy bellas y que por celos se les acusaba de brujas, ¿no? Justamente por las demás mujeres, ¿no? que las envidiaban, o mujeres que tenían poder económico, o mujeres que tenían como cierta personalidad extrovertida, extravagante, en fin, ¿no? Todo a veces era muy relativo, pero por otro lado sí es una época donde hay brujas, o sea, sí existieron las brujas, obviamente no nos imaginamos la bruja, digamos, volando sobre la escoba, pero sí había una percepción de mantener ciertas tradiciones o costumbres paganas, que ellos van a llamar paganas, ¿no? Que es como extranjero, ¿no? Vemos a la imagen de Dionisio en la época griega, en la imagen de Baco en la romana, pero va a mantenerse este culto a ciertas deidades naturales, ¿no? De la naturaleza, como el caso de Baco Dionisio, que se va a convertir como en Satán, ¿no? O en Satanás en la época medieval, y donde va a haber mujeres y pocos hombres, también va a haber hombres, brujos, que van a rendirle tributos en el bosque, ¿no? Los aquelarres son una representación de las dionisiadas y de los bacanales, en donde justamente las brujas bailaban, danzaban, tomaban brebajes, invocaban a Satanás, decían que incluso en sus alucinaciones tenían relaciones sexuales con el demonio. Entonces sí va a haber también brujas, es decir, sí, por un lado esto de la cacería brujeril por la Santa Inquisición va a ser muy relativa y absurda, pero por otro lado sí también va a haber brujas, ¿no? Entonces esta película de Séptimo Sello sí nos permite ver como una visión de la decadencia de la época medieval. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, pero no podemos irnos sin antes agradecerles su compañía y recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook y obviamente en YouTube, para que nos agreguen, nos suscriban y compartan los videos, nos recomienden y hagan sus comentarios sobre temas que ustedes quieran saber, autores, escritores, películas que quieran que trabajemos aquí. Y también agradecer al Café Prístino, que nos ha permitido grabar una serie de programas que está aquí en Nezahualcóyotl. Ustedes pueden ver la dirección en el canal o incluso en el Facebook. También por ahí publicamos algunos textos, algunas imágenes sobre los autores que hemos ido trabajando. Pues muchas gracias, mi nombre es Trinidad Flores y hasta la próxima.